Cuarta parte de La estafa. Capítulo 31. Non exige respuestas. El reloj marcaba las 9:17 de la noche, una hora indefinida. Ni tarde para dormir, ni temprano para pelear. La casa estaba en penumbra. Las luces cálidas del comedor se reflejaban en la superficie pulida de la mesa, vacía desde hacía días. Rebeca aún llevaba la blusa arrugada de la jornada. Había entrado sin hacer ruido, pero Non ya la esperaba, sentado en el sillón, con los codos sobre las rodillas, el rostro oculto entre las sombras del salón. ¿Podemos hablar?, preguntó él, sin necesidad de levantar la voz. Ella no se sorprendió. Había sentido que esa conversación flotaba entre ambos desde hacía semanas, tal vez meses, tal vez desde el principio. Asintió en silencio. Se sentó frente a él, sin desviar la mirada. Non la observó un momento, como quien contempla algo por última vez. Tenía los ojos hinchados, pero secos. ¿Dónde estuviste?, preguntó. No había rabia en su tono, solo decepción. En la penitenciaría. Otra vez con esa mujer. Rebeca se mantuvo firme. Sí. Silencio. Denso. Cortante. Non respiró hondo, como si intentara tragarse todo lo que quería gritar. ¿Y se supone que yo tengo que entender esto?, preguntó. Que mi esposa corre detrás de una acusada, una mujer que apenas conoce, mientras ignora su casa, su trabajo, su esposo. Ella bajó la mirada, pero no por culpa, era otra cosa, era agotamiento. No la conocía, ahora la conozco. Y a mí, la voz de Non se quebró un instante. ¿A mí me conoces? Sí, respondió ella sin dudar. Te conozco, por eso no puedo seguir fingiendo. Non se levantó de golpe, caminó hacia la ventana, apretó los puños. ¿Qué estás diciendo? Que esto se terminó. Fue como si esas palabras hicieran real lo que ambos ya sabían. Non se giró lentamente, los ojos rojos, la mandíbula tensa. Es por ella. Rebeca tragó saliva. La pregunta era una trampa, una simplificación. Es por mí, dijo, por no haber tenido el valor antes, por haber usado este matrimonio como castigo, como refugio, por haberme mentido a mí misma. ¿Castigo? ¿Refugio? ¿De qué estás hablando? Ella lo miró con honestidad brutal. Me casé contigo para escapar de mi padre, para demostrarle que podía tener una familia sin él. Pero no era amor, era venganza. Y la única persona a la que herí, fui yo. ¿Y tú? Non se dejó caer en el sillón, como si todo el aire lo hubiera abandonado. Nunca me amaste. Rebeca negó lentamente con la cabeza. Te quise, te admiré, me sentí segura contigo, pero no era amor, no como tú mereces, y mucho menos, como yo he empezado a entenderlo. Y ella sí, susurró Non. No sé, no puedo ponerte en esa balanza, pero sé que lo que siento por ella me hace temblar, me confronta, me expone, te excita. La pregunta fue cruel, una puñalada disfrazada de ironía. Rebeca lo soportó sin parpadear. Sí, y me da miedo, pero no me avergüenza. Lo que sí me avergüenza es haberte arrastrado a esta mentira. Non se levantó otra vez, caminó por la sala como una fiera encerrada, apretaba los dientes. Yo estuve para ti, cuando tu madre murió, cuando el viejo ese te hizo pedazos, cuando ni siquiera podías dormir. Yo, y ahora me dejas por una criminal. No es por ella, es porque ya no puedo seguir siendo alguien que no soy, no puedo darte un hijo. No quiero construir una casa sin alma. Non se detuvo, se giró despacio. ¿Alguna vez quisiste intentarlo? No, y no tuve el valor de decírtelo antes. Él bajó la mirada, se apoyó contra la pared, luchaba entre el orgullo, el dolor, y esa lucidez brutal que traen los amores no correspondidos. ¿Qué esperas de mí ahora?, preguntó al fin. Nada, solo que me dejes ir. ¿Y tú, me vas a dejar ir? Rebeca caminó hasta él, lo miró con una ternura que dolía más que el odio. Sí, porque quedarme sería seguir dañándonos. Non tragó saliva, cerró los ojos, y entonces, con voz baja, casi un ruego, dime al menos que fui algo para ti. Ella acarició su brazo, como quien se despide de un árbol antes de dejar el bosque atrás. Fuiste el lugar seguro donde me escondí, hasta tener el valor de salir. Nunca te voy a olvidar. Non no respondió, pero cuando abrió los ojos, ya no había ira, solo un cansancio inmenso. Se apartó sin decir más. Tomó su abrigo, y al pasar junto a ella, musitó. Espero que valga la pena. Rebeca no respondió. Sabía que no podía explicar lo inexplicable, que amar a Sarocha no era un cálculo, ni un refugio, era un vértigo, un salto sin red. La puerta se cerró, y con ella, los últimos restos de una vida prestada. Esa noche, Rebeca durmió sola, y por primera vez en mucho tiempo, sintió que estaba en el lugar correcto, aunque doliera, aunque la cama pareciera más grande que nunca, porque al fin, había dicho la verdad. Capítulo 32. La decisión.
No hubo gritos, no hubo portazos, solo el sonido sordo de una maleta rodando sobre el suelo de parquet, interrumpido por el leve chasquido del cierre al terminar de cerrarse. Rebecca no era mujer de dramatismos, nunca lo había sido, pero mientras caminaba por el pasillo de aquella casa que ya no sentía suya, había algo trágico en su manera de mirar las cosas por última vez. La fotografía del matrimonio seguía sobre la consola, apenas iluminada por la luz que entraba desde la ventana lateral. Ella, de blanco, Non, de traje oscuro, sonriendo, sus manos unidas como un acuerdo firmado en silencio, una tregua entre dos personas que nunca se amaron del todo. Rebecca acarició con la yema del dedo el marco de madera, no por nostalgia, sino por respeto. Había vivido allí 5 años, 5 años en los que intentó convencerse de que esa era la vida correcta, la segura, la lógica. 5 años sin incendios, pero ahora que había conocido el fuego, ya no podía regresar al hielo. Se dirigió al dormitorio. El armario estaba abierto, la mitad vacía. Non se había llevado muchas cosas, pero las suyas no estaban. Solo quedaban los trajes que no usaba, los zapatos brillantes que dormían bajo la cama. Tomó lo justo, un abrigo, su cuaderno de notas, 3 libros que había leído 1000 veces sin entenderlos realmente, ropa cómoda, zapatos planos. Se sentó en el borde de la cama. Recordó las noches en las que fingía dormir, las veces que su cuerpo se tensaba cuando Non la tocaba, no por asco ni repulsión, sino por desconexión, como si él y ella hablaran idiomas distintos, aunque compartieran la misma almohada. ¿Qué estoy haciendo?, murmuró en voz baja, pero no necesitaba la respuesta. La decisión ya estaba tomada desde el día en que miró a Sarocha, y algo en su interior se quebró. Desde la noche en que no pudo cerrar los ojos sin recordar el temblor de sus dedos al tocarlos de ella. No era por Sarocha, era por lo que ella había despertado. Una verdad brutal, una honestidad que no podía seguir negando. Se levantó, tomó las llaves del auto, la maleta, un bolso pequeño, y caminó por última vez hacia la cocina. Allí, sobre la mesa, dejó una nota, solo 3 líneas escritas con tinta azul. Non, me voy, esta vez, no para castigar a nadie, sino para salvarme a mí misma. No firmó, no hacía falta. La casa estaba muda, ningún ruido venía de los vecinos, era como si el mundo contuviera la respiración. Rebecca cerró la puerta con cuidado, no miró atrás. El viento nocturno era tibio, la ciudad parecía distinta, más real, menos decorado. Subió al auto y se detuvo frente al volante. Encendió el motor, pero no condujo. Miró sus manos. Eran las mismas manos que habían firmado contratos, que habían sostenido acusaciones, que habían acariciado un cuerpo sin amor. Ahora temblaban. El miedo no venía de la incertidumbre, sino de la libertad, porque por primera vez estaba haciendo algo solo para sí misma, sin instrucciones, sin mapas. El celular vibró. Era un mensaje de una de sus amigas fiscales. Todo bien, se supo que renunciaste al caso Jensen. Rebecca no respondió. Apagó el teléfono. No quería dar explicaciones, ni justificarse, ni mentirse. Iba camino a un hotel pequeño del centro, uno de esos que usaba para las audiencias fuera de horario. Ahí pasaría la noche, solo con su silencio, con su cuerpo, con su memoria, y con ese nudo en el estómago que no era miedo, sino anticipación. Al llegar, dejó la maleta junto a la puerta y se sentó en la cama. Abrió el cuaderno. Escribió una sola frase. Hoy me fui, no de una casa, de una mentira, y cerró los ojos. Supo que al día siguiente empezaría el verdadero proceso. La defensa de Sarocha, la reconstrucción de sí misma, el enfrentamiento con todo aquello que había evitado durante años. Pero por ahora, solo deseaba escuchar el sonido de su propia respiración, y dormir por primera vez en mucho tiempo sin pedirle permiso a nadie. Capítulo 33. La visita. El ruido de los tacones de Amanda sobre el pasillo de concreto sonaba más fuerte de lo que debía, como si el eco quisiera recordarle que estaba fuera de lugar, que su ropa cara, su bolso de diseñador y su perfume importado no pertenecían a ese espacio ajeno a la luz. Había evitado esta visita durante días. Primero dijo que estaba demasiado ocupada, después que no le permitirían verla, y luego que no tenía sentido. Pero esa mañana despertó con el nombre de Sarocha quemándole la lengua, y supo que tenía que verla, o al menos, enfrentarse a la sombra que había dejado. Nombre y relación con la interna, dijo el guardia con voz monótona. Amanda Jensen, esposa. Aún le costaba pronunciarlo, como si cada letra pesara más que la anterior. La miraron 2 veces. Luego le sellaron un papel, y la guiaron por un pasillo más estrecho,
más gris. Esperó. Los minutos se deshacían lentamente, uno sobre otro. Amanda respiraba hondo, como si intentara contener algo que no entendía del todo. Rabia, culpa, miedo, y entonces la vio. Sarocha entró a la sala sin mirar a nadie. Llevaba el uniforme beige, el rostro sin maquillaje, las manos cruzadas al frente. Pero no era eso lo que la sacudió por dentro. Fue su mirada, una mezcla de resignación, dignidad y una calma que no entendía. Amanda se sentó frente a ella, ambas separadas por el pequeño escritorio de madera astillada. Ninguna habló al principio. Solo el zumbido lejano de una radio policial llenaba el aire. «Te ves diferente», murmuró Amanda finalmente. Sarocha alzó la mirada, sin responder aún. Después de un largo silencio, asintió. «Aquí dentro, todo cambia». Amanda apretó los labios. No estaba segura de por qué había venido. Quizás para gritarle, quizás para preguntarle por la fiscal, pero nada de eso salía de su boca. «¿De verdad vas a seguir sin defenderte?», preguntó, más alto de lo que quería. Sarocha la miró fijamente, con una ternura antigua, triste, casi maternal. «No todo se puede defender, Amanda. ¿Y qué quieres? ¿Que me quede afuera aguantando las miradas, las preguntas, como si fuera la idiota que no sabía nada?» Sarocha bajó la mirada. «Nunca quise arrastrarte, pero esto no es mi culpa y tú lo sabes, tu apellido es la causa de todo». Amanda golpeó la mesa con la palma abierta. «Pero lo hiciste, me arrastraste desde el primer día que aceptaste casarte conmigo sin quererme». Un silencio, uno largo, uno de esos que parten la respiración. Sarocha susurró. «Tú hiciste que eso pasara, tú moviste a todos como piezas de ajedrez que nos llevó a este lugar. Tu obsesión desmedida por mí me tiene encerrada aquí». Amanda sintió que algo se rompía en su garganta. Una verdad no dicha que siempre supo, pero que necesitaba escuchar para sangrar. «Yo», titubeó, «yo creí que podríamos aprender a querernos, que tal vez el tiempo no hace milagros, solo desgasta lo que ya estaba roto». Amanda la miró con los ojos húmedos. Su maquillaje comenzaba a correrse, pero no le importaba. Por primera vez en años, no le importaba cómo se veía. Solo quería entender por qué todo se había torcido tanto. «¿Ella tiene algo que ver?». Sarocha no fingió ignorancia, no preguntó quién, no desvió la vista. «Sí». Amanda tragó saliva. «¿Y tú?». «No sé lo que siento, solo sé que cuando ella me mira, no me siento vacía». La frase fue como un cuchillo, lento, preciso. Amanda se recostó hacia atrás, rió, pero sin alegría. «Siempre supe que había algo en ti que no estaba conmigo, algo que no tocaba, algo sellado, y ahora resulta que era alguien». Sarocha la miró con dolor. «No fue culpa tuya, Amanda. Yo no sabía cómo querer, no entonces». Un guardia se acercó. Quedaban 5 minutos. Amanda se inclinó hacia ella, más cerca, como si aún pudiera rescatar algo. «¿Y qué se supone que haga yo ahora? Seguir fingiendo que todo esto es una injusticia. Esperar afuera como si aún fueras mía». Sarocha respiró hondo. Le temblaba un poco la voz, pero no su decisión. «Haz lo que tengas que hacer para estar bien. No te quedes por lealtad, no por costumbre». Amanda sintió que se tragaba un océano. Se levantó sin mirar atrás, pero antes de salir, se giró una última vez. «¿Sabes? Tal vez todo esto, todo el teatro, los lujos, el apellido, no era más que una cárcel con flores, y tú fuiste la única que tuvo el coraje de romper la jaula». Se fue. Sarocha se quedó sola. Miró la silla vacía frente a ella, y por primera vez desde su arresto, permitió que una lágrima descendiera sin prisa. No por Amanda, no por ella, sino porque ambas de una manera u otra eran víctimas. Amanda por su obsesión desmedida, y ella por ser la presa fácil para manchar y hundir. Capítulo 34. Una carta llega. El sobre estaba sobre su escritorio desde hacía horas. Rebeca lo había mirado de reojo 3 veces, sin tocarlo. No había remitente, solo su nombre, escrito con una caligrafía que parecía contener la respiración. Era letra de alguien que aún duda si tiene derecho a escribir. La oficina estaba en silencio. Era sábado por la tarde, y no debía estar ahí. Pero no quería estar en el hotel. El cuarto vacío, la cama intacta desde que llegó allí, el frigobar con comida que no comía. Necesitaba buscar un lugar para establecerse. Abrió el sobre sin usar tijeras, con las yemas, como si pudiera sentirla a través del papel. Adentro, una sola hoja, doblada en 2. Reconoció la voz desde la primera línea. «No sé si está bien escribirte, no sé si debo, pero hay silencios que duelen más que el castigo. Y a ti, solo a ti, no quiero mentirte». Rebeca tragó saliva. Su cuerpo, que había aprendido a endurecerse con los días, comenzó a vibrar. Leyó en voz baja.
como si pronunciarlas fuera también una forma de desnudarse. He pasado los últimos días contando los ladrillos de la celda. Aprendí que hay exactamente 48 en la pared frente a mi litera, y que el 17º desde la izquierda tiene una grieta que parece una lágrima. No sabes cuántas veces imaginé que entrarías por esa puerta, no para salvarme, no para prometerme nada, solo para mirar conmigo esa grieta. Rebeca sintió un temblor en la boca del estómago. Se llevó la carta al pecho, sin leer aún el resto. Cerró los ojos, recordó el peso de la mirada de Sarocha, la forma en que evitaba tocarla, pero la rodeaba como si supiera cada vértice de su deseo, la voz calmada, el dolor callado, la rabia que nunca usaba para defenderse, como si creyera que merecía estar donde estaba. Volvió a abrir la hoja. La última vez que te vi, no sé si lo notaste, pero evité tus ojos. Tenía miedo de quebrarme ahí mismo. Tenía miedo de que si los miraba, si reconocía el lenguaje secreto que empezábamos a construir, me olvidara de lo que soy ahora. Tú me miras como si no me hubiera soltado nunca, y eso me salva, pero también me arde. Rebeca se levantó. Caminó por la oficina como una sonámbula. El pasillo parecía más largo, las paredes más cerca. Todo se tensaba, como si el papel en su mano fuera un hilo entre dos mundos. Volvió a leer. Amanda vino. No sé si por lealtad o por furia. Le dije la verdad, al menos, la parte que me permitía entender. No hay nadie más a quien deba explicaciones. Pero a ti, Rebeca, a ti sí te debo todo lo que no dije. La letra se volvía más irregular hacia el final, como si el pulso temblara. Quisiera que supieras que no me arrepiento de haberte mirado así, de haber permitido que cruzaras mis silencios. Aquí adentro no hay noches, solo una larga oscuridad, pero cuando pienso en ti, hay sombra, y en la sombra, aún hay forma. No me olvides, aunque no me pertenezcas. No me busques, si eso te destruye. Pero si alguna vez, en medio de todo, te tiemblan las manos cuando recuerdas cómo nos miramos, entonces sabré que no estuve sola. No firmo esta carta, porque lo que siento no necesita nombre, solo un corazón abierto, que respira aún por ti. Rebeca dejó caer la carta sobre el escritorio. Se llevó ambas manos al rostro. Lloró sin ruido, sin pena. Lloró con esa mezcla imposible de amor que no se permite, de deseo que no se toca, de verdad que llega tarde. Caminó hacia la ventana. El atardecer teñía los edificios de un rojo sucio, como si el mundo ardiera sin nadie notarlo. Sarocha le había escrito, no para pedir ayuda, no para justificarse, solo para existir en su memoria. Y eso, justo eso, era lo que la rompía más, porque en esa renuncia escrita sin queja, en esa dignidad indecente, en esa ternura que no pedía retorno, Rebeca sintió algo que nunca había sentido con nadie. Respeto, deseo, amor, sin cadenas, sin promesas, solo esa certeza suave, como un soplo entre dos rejas. No me olvides, aunque no me pertenezcas, y por primera vez, supo que no podría, nunca. Capítulo 35. Un hilo rojo. La carta seguía sobre su pequeño velador, desplegada, como si respirara sola. Rebeca no la había guardado, no podía, tampoco la había mostrado a nadie. Era solo suya, un secreto, un hilo, un eco que tiraba de su interior con una fuerza que la sorprendía. Esa mañana no fue a la oficina, tampoco avisó a nadie. Se vistió con ropa neutra, sin maquillaje, sin tacones, como si necesitara desaparecer para comenzar a ver. Entró al café de siempre, pidió el mismo té verde con jazmín, pero no se sentó. Sacó su portátil, y con un clic casi tembloroso, abrió una carpeta nueva. La llamó, Saro, solo eso. 4 letras, una señal. Comenzó por lo que sabía. Las fechas, los documentos, los nombres involucrados en el expediente que había leído docenas de veces, y que cada vez le parecía más inverosímil. Era casi demasiado perfecto, demasiado limpio, demasiado armado, una trampa que se sostenía sobre supuestos irrefutables, salvo por una sensación en el pecho, por una voz entre líneas, por una mujer que no pedía ayuda, pero no se rendía. Sarocha. Rebeca empezó con los correos electrónicos, los metadatos, los remitentes. Releyó el intercambio que había encontrado semanas atrás. El correo que, según ella, exoneraba a Sarocha al demostrar que el desvío financiero había sido ordenado desde un superior. Pero ¿por qué nadie lo mencionaba? ¿Por qué el fiscal lo omitió en la revisión? ¿Y por qué Amanda había guardado silencio tanto tiempo? Volvió a releer la carta. Le dije la verdad, al menos, la parte que me permitía entender. Quizás Amanda no lo supiera todo. O quizás el señor Jensen había construido su versión de la verdad
con el mismo pulso firme con el que manejaba los fondos de su corporación. Rebecca hizo algo que llevaba días evitando. Abrió el historial de auditorías de la empresa de Jensen, solicitó archivos públicos, y con su código personal de fiscal, activó un permiso interno arriesgado para acceder a las transferencias registradas en los últimos 12 meses. Ahí apareció un nombre, una cuenta fantasma, un flujo que no cuadraba. La transferencia con mayor monto no provenía de una orden de Sarocha. Había una autorización sellada por alguien más. Marina Torrealba, directora subrogante, desaparecida del mapa desde hace 2 meses. Rebecca buscó su nombre en redes. Nada. LinkedIn desactivado. Facebook cerrado. Twitter inactivo. En Google solo quedaban restos. Fotos de eventos corporativos, una entrevista en una revista de negocios, un comentario breve en un foro financiero. ¿Dónde estaba ahora Marina Torrealba? Rebecca anotó su nombre en una libreta, subrayado 3 veces. El café estaba por cerrarse. Era casi de noche. Mientras salía, revisó su teléfono. 10 llamadas perdidas de su asistente. 3 mensajes de voz de su jefe. Una notificación de Non. ¿Dónde estás? No respondió ninguno. Esa noche volvió al hotel. Espacio frío, luces bajas, el aire denso de algo que no se nombra, pero duele. Sacó la carta otra vez. La volvió a leer. Esta vez, no lloró. No se quebró. Se quedó en silencio, con el corazón tenso y una certeza que empezaba a tomar forma. Sarocha no era inocente solo porque Rebecca la amara. Era inocente porque alguien la había convertido en chivo expiatorio. Porque esa dignidad muda con la que cargaba no era la de una mártir, sino la de una mujer que, incluso tras las rejas, no iba a traicionar lo poco que aún podía proteger. Rebecca se sentó frente al espejo, miró sus propios ojos. Ya no eres la fiscal, se dijo. Ahora eres la que tira del hilo, la que busca en las sombras, la que elige a quién creer, aunque nadie más lo haga. Al día siguiente, viajó a las afueras de la ciudad. Tenía una pista sobre la madre de Marina Torrealba, una dirección antigua, una posibilidad. El hilo rojo se tensaba, no en sus dedos, en su pecho, como si desde esa celda, alguien respirara al mismo ritmo que ella. Capítulo 36. Promesas sin palabras. El amanecer no trajo descanso. La ciudad despertaba entre sombras frías y cafés humeantes, pero Rebecca ya estaba en movimiento, con la mochila sobre los hombros y el motor encendido. El navegador marcaba 3 horas y media hasta el pequeño pueblo costero donde, según el último cruce de información, vivía la madre de Marina Torrealba. No había informes oficiales, no había órdenes, no había respaldo, solo un impulso y una promesa, no dicha en voz alta, no escrita, pero tan sólida como el nombre que latía entre sus costillas: Sarocha. Mientras conducía, el mar emergía de a poco, como un recuerdo azul entre los cerros. La radio murmuraba noticias irrelevantes. El mundo seguía girando sin saber que 2 vidas habían colapsado en silencio. No me olvides, aunque no me pertenezcas. La frase de la carta la acompañaba como un mantra. No era solo un ruego, era un faro, un pacto. Al llegar, el pueblo parecía detenido en el tiempo. Casas bajas, tejados oxidados, calles sin semáforos. La dirección la condujo a una construcción modesta, con geranios marchitos en las ventanas. Tocó la puerta. 1 vez, 2, nada. Pero antes de irse, la puerta se abrió. Una mujer de unos 70 años, delgada, con el rostro cruzado por arrugas que no mentían. ¿Busca a Marina?, preguntó antes de que Rebecca hablara. Rebecca asintió, con ese nudo profesional ya vencido. No soy periodista. Se detuvo. ¿Qué era ahora? Fiscal, investigadora, amante en pausa. Necesito encontrarla. Es importante. La mujer entrecerró los ojos. ¿Es por el caso de esa ejecutiva? Sí, respondió Rebecca. Mi hija no tiene nada que ver con eso. Tal vez no, pero se fue poco antes de que todo estallara, y su firma está en uno de los documentos clave, y quiere que yo la delate. No había rabia, solo una tristeza espesa. No quiero delatar a nadie, quiero la verdad, quiero saber por qué Marina desapareció, y si alguien la está obligando a guardar silencio. La mujer suspiró. Está en Limarco, en el norte, un pueblo minero. Tiene miedo. La amenazaron. ¿Quién? Los mismos que armaron todo ese teatro. Jensen y los suyos. Cuando mi hija quiso hablar, le dijeron que harían parecer que ella también era parte del desfalco. Le armaron un caso fantasma. Ella no es perfecta, pero no vendió a nadie. Rebecca sintió un vuelco en el estómago. Jensen, una y otra vez. Siempre él. La mujer entró un momento. Volvió con una hoja escrita a mano, una dirección, un número,
No diga que fue por mí. Ella no me perdonaría. Gracias. No diré nada. ¿Por qué hace esto? ¿La conoce? Rebeca no respondió al principio. Luego bajó la vista. No la conozco tanto como quisiera, pero lo poco que sé, lo creo con el cuerpo entero. La mujer le sostuvo la mirada. Sonrió apenas. Entonces, tiene más valor que muchos que han venido por aquí. El camino hacia Limarco fue más difícil. Carreteras deshechas, tramos de ripio, viento seco. Mientras avanzaba, pensaba en Sarocha, en su rostro callado tras el vidrio de la celda, en sus manos quietas, en la forma en que desviaba la mirada para no suplicar. Ella nunca había pedido ayuda, y sin embargo, Rebeca estaba allí, cruzando medio país con una única certeza. No la dejaría sola, ni ahora, ni después. El sol caía cuando al fin llegó, un pueblo polvoriento, de casas con techos bajos y perros dormidos en las esquinas. Buscó la dirección, era una pensión modesta. Pidió hablar con Marina, hubo resistencia. Mintió, dijo que era familiar. Funcionó. Subió al segundo piso, tocó la puerta. Silencio. Marina dijo con calma, soy Rebecca Armstrong, solo necesito 10 minutos. No soy una amenaza, no grabo, no denuncio, no persigo. Del otro lado, pasos lentos, y luego, la puerta entreabierta. El rostro de Marina era distinto al de las fotos corporativas, más delgado, más humano. «Tienes 5», dijo, sin ternura. Rebeca entró. El cuarto era pequeño, paredes pálidas, una cama, una mesa, un ventilador roto. «¿Qué sabe?», preguntó Marina. Rebeca mostró la copia del documento con su firma. Luego habló de Sarocha, de la prisión, de las pruebas falsas, de Jensen, de todo. Cuando terminó, Marina se sentó, lloró en silencio. No pidió disculpas. Yo no autoricé esa transacción. Alguien usó mi clave, y cuando dije que me defendería, me llamaron, me advirtieron. Sabían cosas de mí, de mi hijo, de mi madre. Me largué antes de que me enterraran viva. Puedes declarar, no ante un juez, pero sí puedo dejar constancia, por escrito, solo. Necesito que nadie me rastree. Rebeca asintió. Era más de lo que esperaba. Cuando salió, el viento golpeó su rostro. Sacó el teléfono. Quiso escribirle a Sarocha, pero no podía, no había forma, así que se quedó ahí, mirando el horizonte árido, sintiendo algo nuevo, fuerza, dirección, amor sin miedo, una promesa sin palabras. Capítulo 37. El testigo oculto. El viento de Limarco arrastraba polvo y cansancio. Rebeca conducía de regreso, con los dedos tensos en el volante. Marina había entregado una declaración manuscrita, sin firma, lo suficiente para abrir una brecha en el caso, pero no para derribar a los titanes detrás del montaje. No bastaba. Jensen no se caía con palabras. Necesitaba más, y lo encontró en un correo olvidado. Una dirección, IP registrada en una transacción interna. Un nombre asociado a una revisión de datos sensibles. Carlos Vicuña, antiguo empleado de los Jensen, Departamento de Control Interno, cesado por reducción de personal un mes antes del escándalo. Nunca habló, nunca apareció en los informes, enterrado bajo capas de silencio, hasta ahora. Siguió el hilo hasta un barrio antiguo en las afueras de la ciudad, edificios sin pintura, buzones rotos, un lugar donde la gente había dejado de esperar justicia. Tocó el timbre, nadie respondió, insistió, una vecina, desde la ventana. Si busca al señor Vicuña, está en el taller, en la esquina. Pasa las tardes ahí. Rebeca caminó. Taller de bicicletas, luces frías, herrumbre y grasa. Carlos estaba agachado, limpiando una cadena, gorra vieja, camisa abierta, espalda curvada por algo más que los años. Señor Vicuña, dijo ella. Él alzó la mirada. Sus ojos no la reconocieron, pero sí el apellido. No, no doy declaraciones, no quiero líos, no soy prensa, ni policía. Peor, usted es fiscal, la vi en la tele. ¿Defendía a Jensen? No. Rebeca respiró hondo. Eso era antes. Ahora necesito que me cuente lo que sabe. No para mí, para ella. Ella, Sarocha Chanquima, está presa, acusada falsamente. Un destello en los ojos de Vicuña, una mueca apenas perceptible. Conocía el nombre. No puedo ayudarla. ¿Por qué? Porque si abro la boca, ellos me callan. No me alcanzan los seguros de vida. Rebeca bajó la voz. ¿Quieres saber lo que ellos le hicieron a ella? Le narró el montaje, la celda, la manipulación de los archivos, la desaparición de Marina, el desvío de fondos firmado con claves robadas. Carlos dejó caer la llave inglesa. Yo revisé esos movimientos, vi los accesos falsos, los relojes de entrada manipulados, pero me ordenaron borrar todo. Reducción de daños, dijeron. Jensen y el hijo, y ese gerente, ¿cómo se llamaba? Ramírez. Guardó algo,
Silencio. Carlos, no guardé, pero no borré del todo. Me dijeron que limpiara el servidor. Yo hice un respaldo. Por miedo, por rabia, por si algún día dónde está. Carlos se volvió hacia un armario oxidado. Sacó una caja plástica. Dentro, herramientas, cables y un disco duro externo envuelto en una camiseta. Aquí, está encriptado, pero puedo abrirlo. Rebeca sintió un vértigo extraño. No era alivio aún, era riesgo. ¿Me deja hacer una copia? Carlos dudó. Si esto sale, Jensen va a por mí. No si lo hacemos bien, si lo hacemos juntos. Él la miró. Largo. No lo hago por usted, lo hago por ella. Yo vi cómo la arrinconaban, cómo la querían fuera. ¿Por qué? Porque no se dejaba comprar, porque era extranjera, porque no se arrodilló, y porque Jensen quería a Anita de vuelta, la esposa, la joya, y Sarocha estorbaba. Rebeca apretó los puños. Puede testificar, cuando tenga protección, pero sí, la tendrá. Esa noche, en un café oscuro, Rebeca conectó el disco duro al portátil. Carlos había cumplido. Allí estaban los correos manipulados, las órdenes internas de limpieza, el organigrama de compensaciones ilegales, y el acceso fantasma con la clave de Marina, sincronizado con un IP del propio Jensen. Era la sangre de un monstruo, y Rebeca la tenía en sus manos. Caminó sola de vuelta al hostal. El teléfono ardía en el bolsillo. Lo sacó. Un mensaje no enviado. Sarocha, no estás sola. No lo estuviste nunca. Lo guardó de nuevo. Aún no era el momento, pero se acercaba. Ahora sí. Ahora tenía el filo exacto para cortar las mentiras, para romper las cadenas. Ahora, estaba lista para pelear. Por ella, por ambas. Capítulo 38. Las pruebas escondidas. La lluvia caía como si el cielo quisiera purgar algo. Rebeca no recordaba la última vez que se había sentido así. Temblorosa, viva, decidida. La carpeta que llevaba en el bolso le quemaba la piel, aunque no la tocara directamente. Eran copias, lo sabía, pero contenían algo más que tinta sobre papel. Contenían una parte de sí misma que nunca creyó que tendría el valor de entregar. Su nombre ligado a un acto ilegal. La fiscalía estaba casi vacía a esa hora. Pasadas las 9, los pasillos se transformaban en ecos largos y luces intermitentes. El guardia nocturno la saludó con una sonrisa adormecida. No sospechaba nada. ¿Quién iba a pensar que Rebecca Armstrong, la fiscal modelo, la joven promesa jurídica que había logrado ascender en tiempo récord, iba a infiltrarse en el mismo sistema que había jurado proteger? Pero lo hacía por ella. Por la mirada de Sarocha cuando le dijo no importa, si nadie me cree, yo no puedo traicionar mi verdad. Por la dignidad de quien no se había defendido con gritos ni súplicas. Por la ternura callada de la mujer que dormía en una celda fría, mientras su inocencia era asesinada por trámites y sellos. Llegó a su oficina. Cerró la puerta con llave. Su respiración era lo único que rompía el silencio. Sentía cada latido como un golpe seco en el pecho. Sacó la carpeta. Dentro, los correos originales entre el señor Jensen y un contador externo, donde detallaban los movimientos para esconder dinero en paraísos fiscales, usando a Sarocha como rostro visible. También, un informe bancario que demostraba que la firma electrónica usada en los desvíos no coincidía con la huella digital registrada por Sarocha en la empresa. Había pasado semanas consiguiendo todo, engañando a colegas, utilizando contactos antiguos, poniendo en riesgo su carrera. Y ahora estaba allí, a punto de cometer la transgresión final. Meter los documentos en el sistema, como si hubieran llegado de forma anónima. La carpeta no podía aparecer relacionada con ella. Si lo hacía, no solo perdería su cargo, podía terminar en prisión. Insertó el USB en el computador. El sistema interno de denuncias anónimas requería una clave maestra. Rebeca la conocía. Había sido parte del equipo que la diseñó. Copió los documentos. Agregó una nota breve. Estos archivos muestran la falsedad del testimonio del señor Jensen y demuestran que la imputada fue usada como fachada. La verdad está aquí. Hagan lo correcto. Firmó como justicia. Sin rastro, sin rencor. Guardó todo. Cerró la sesión. Borró el historial. La carpeta original la rompió con manos temblorosas y arrojó los trozos en bolsas separadas. Salió del edificio cuando la lluvia aún mojaba las veredas. Caminó sin rumbo durante casi una hora. La adrenalina no la dejaba pensar con claridad, pero algo dentro de ella vibraba con fuerza. No era miedo, era pertenencia. La imagen de Sarocha volvió, nítida, como un refugio. Su voz, sus ojos, el silencio que compartían cuando no necesitaban explicarse. Rebeca no sabía si todo terminaría bien.
No sabía si su carrera resistiría el golpe. No sabía si Sarocha alguna vez podría estar libre. Pero por primera vez en años, no se sentía una espectadora de su vida. Estaba dentro, hasta el fondo. Había cruzado la línea, y no se arrepentía. Capítulo 39. Golpe bajo. El silencio de la mañana en la fiscalía no era usual. Demasiado denso, demasiado nítido. Cuando Rebecca entró en su oficina, notó algo distinto. Los saludos de rutina fueron más escuetos, menos cálidos, como si ya no fuera del todo bienvenida. Encendió su computadora. No había notificaciones urgentes, pero la bandeja de entrada mostraba un solo correo sin asunto. Solo un nombre como remitente, señor Jensen. No era la primera vez que se comunicaba con él. En el pasado, cuando el caso apenas comenzaba, había tenido un tono afable, de empresario herido por la traición de una empleada de confianza. Pero ahora, tras las pruebas filtradas, la dinámica había cambiado, y ella lo sabía. Abrió el mensaje, de señor Jensen asunto. La verdad es un lujo que pocos pueden pagar. Nos vemos hoy a las 19. Salón ejecutivo del Hotel Covadonga. No llegues tarde, fiscal Armstrong. Esta vez, no vengo a suplicar, vengo a advertir. Rebecca leyó el correo 3 veces, lo cerró, respiró hondo. El Covadonga, un hotel de fachada elegante y corazón sucio. Conocía sus reservados, las cenas entre fiscales, políticos y empresarios, siempre con copas caras y promesas veladas. Sabía que ir significaba exponerse, pero no ir sería un acto de debilidad. Jensen había olido sangre. A las 18:57, Rebecca entró al salón privado. Estaba decorado con madera pulida, iluminación cálida y un leve aroma a coñac viejo. En el centro, sentado con la espalda perfectamente recta, Jensen la esperaba. Él se levantó al verla, sonrió, pero no era cortesía, era territorio marcado. Puntualidad suiza, dijo él, mientras le ofrecía asiento. Aunque para alguien que juega a ser justiciera secreta, no me sorprende. Siempre fuiste meticulosa, Rebecca. Ella no respondió. Se sentó frente a él. Apoyó las manos sobre la mesa, visibles, como si eso fuera una declaración. No tengo miedo. Y no tengo armas escondidas. ¿Qué quiere? Vaya directo al grano. Como una buena fiscal, asintió él, con una mueca de desprecio apenas disimulada. Quiero que te detengas. Ahora. Quiero que te alejes del caso, que no hables más con Sarocha, y que destruyas cualquier evidencia que estés intentando filtrar. ¿Y si no lo hago? Jensen la miró con la tranquilidad de quien lleva años ganando guerras sucias. Tengo las grabaciones de tus llamadas a ciertos funcionarios fuera de tu jurisdicción, de tu acceso nocturno al sistema interno. ¿Sabes cuántos códigos éticos rompiste en una sola noche? Rebecca no parpadeó. Jensen se inclinó hacia adelante. No necesito probar que hiciste algo ilegal, solo tengo que sembrar la duda. Un rumor en el entorno correcto, un par de favores pedidos, y tu nombre se vuelve ceniza. ¿Quieres perder tu licencia? Terminar imputada por obstrucción de justicia. Sarocha es inocente. Usted montó todo. Jensen rió. Un sonido seco sin humor. Eres brillante, Rebecca, pero ingenua. Nadie en este sistema quiere que esa mujer salga libre, no por lo que hizo, por lo que representa. Ella no es solo un obstáculo, es un espejo, y tú te estás viendo en él demasiado tiempo. La frase la golpeó como una bofetada. Sí, se había visto en Sarocha, en su lucha muda, en su dignidad silenciosa, en su soledad y en su deseo. ¿Qué es lo que de verdad le molesta?, preguntó ella con frialdad. Que no pueda controlar a Sarocha, o que no pueda controlar a una mujer como yo. Por primera vez, Jensen titubeó, luego apretó los labios. Lo que me molesta es que creas que puedes jugar en mi campo y sobrevivir. Esta no es una historia de redención, querida, es una guerra, y tú acabas de convertirte en mi enemiga. Se levantó, la miró con una sombra de lástima. No quiero destruirte, Rebecca, pero si me obligas, lo haré sin vacilar. Esa noche, al llegar al departamento que rentó, Rebecca no encendió ninguna luz. Se quitó los zapatos en la entrada. Se quedó de pie, temblaba, pero no de miedo, era otra cosa. Era la sensación de haber sido empujada a un abismo, y saber que ya no había marcha atrás. Ella había elegido este camino, no por Sarocha, no solo por ella, sino por la versión de sí misma que había estado enterrada durante años. La mujer que no obedecía, la que amaba, aun si amar la volvía peligrosa. Y si Jensen quería guerra, la tendría, pero no iba a ganarla fácil, no esta vez. Capítulo 40. Nita se quiebra. Rebecca coordinó una entrevista, esta vez con Amanda Jensen. Nita, la esposa en papel, la mujer que en las versiones oficiales todavía sostenía el apellido de Sarocha,
aunque llevaban meses separadas en todo menos en lo legal. La había citado para una diligencia formal, una declaración complementaria sobre las cuentas conjuntas de la empresa, pero Rebeca no tenía ninguna intención de hablar de balances. Entró en la sala de entrevistas privadas. Nita ya estaba allí, sentada con las piernas cruzadas, el rostro impasible, y una blusa blanca de lino que parecía demasiado delicada para ese lugar. Fiscal Armstrong dijo con una sonrisa tensa: no esperaba que viniera usted personalmente. No delego las cosas importantes, respondió Rebeca, dejando la carpeta sin abrir sobre la mesa. Gracias por venir. Un segundo de silencio. El aire estaba afilado. Esto será rápido. Eso depende de ti. Nita alzó una ceja. Estaba jugando a ser elegante, a mantener el control, pero su pulso, apenas visible en la línea de la mandíbula, la delataba. Estaba nerviosa, cansada y resentida. No entiendo por qué estamos aquí, fiscal. Ya declaré todo lo que sé. No, declaraste lo que te convenía, respondió Rebeca sin rodeos. Y tú y yo sabemos que estás mintiendo. Nita rió suavemente, un gesto más defensivo que altivo. Sabe, me han dicho muchas cosas en los últimos meses, pero que yo mienta no es uno de los cargos habituales. Tal vez porque nadie te ha mirado a los ojos mientras lo dices. Rebeca la observó en silencio, y entonces, sin aviso, fue directo al centro. ¿Por qué la odias tanto? La máscara de Nita se resquebrajó. No del todo, pero tembló. Perdón, Sarocha, ¿por qué te empeñas en verla destruida? ¿Por qué estás dispuesta a entregarla a quienes quieren borrarla? Nita desvió la mirada. Sus manos, cuidadosas, se entrelazaron sobre su regazo. No es odio, dijo finalmente, la voz más baja. Es cansancio. Rebeca se inclinó hacia ella. Ya no hablaba como fiscal, hablaba como mujer. No, es más que eso. Tú querías que ella te amara, y nunca lo hizo. Esa es la verdad, ¿no? Nita alzó la cabeza, rabiosa, pero en sus ojos había una humedad nueva. Usted no sabe nada. Sé más de lo que crees, replicó Rebeca, sin levantar la voz. Sé cómo se siente amar a alguien que no puede devolverte lo que esperas. Pero lo tuyo no era amor, era posesión. Sarocha nunca fue tuya, ni siquiera cuando dormía en tu cama. Las palabras quedaron flotando en el aire, pesadas, irrefutables. Nita se puso de pie, dio un paso hacia la pared, como si necesitara alejarse, como si quisiera que Rebeca no viera el temblor que ya no podía controlar. ¿Sabes lo que fue?, dijo al fin, sin volverse. Fue verla apagarse, cada día un poco más. Venía a casa y no decía nada. Comía sin mirar el plato. Se metía a la ducha y se quedaba ahí 15, 20 minutos. A veces lloraba y pensaba que no la oía, pero yo sí la oía. Su voz se quebró y aún así no se iba. Se quedaba porque creía que tenía que pagar, porque su familia, porque el deber, porque pensaba que eso era lo que se esperaba de ella. Rebeca tragó saliva. Entonces, ¿por qué no la dejaste ir? Porque yo sí la amaba, gritó Nita, girándose de golpe. Las lágrimas ya estaban corriendo, y su rostro, el siempre impoluto rostro de la esposa perfecta, estaba arrugado de rabia y desconsuelo. Y porque si se iba, yo me quedaba con la nada, con la vida vacía que nadie más quería mirar. Ambas guardaron silencio. Nita jadeaba. Rebeca no se movía. Pero te quedaste igual con la nada, ¿verdad? Nita bajó la mirada. No tenía cómo negarlo. ¿Por qué estoy acá, Rebeca?, susurró al cabo. ¿A qué? A restregarme que ahora tú ocupas su pensamiento, que tú eres la que ella llama en sueños. Rebeca se levantó con lentitud, caminó hacia ella. No la tocó, pero habló bajito, cerca del oído. No vine a restregarte nada. Vine a que al menos una vez alguien te diga la verdad en la cara. Nunca la tuviste, Nita, ni cuando era tu esposa. Nita sollozó, un gemido ahogado. Se llevó una mano a la boca y dio un paso atrás. Rebeca la miró una última vez. No con odio, con una mezcla amarga de compasión y rabia. Tú ayudaste a condenarla porque no soportabas verla libre. Pero te diré algo, ella va a salir, y cuando lo haga, no va a ser por ti ni a pesar de ti, va a ser por ella misma, porque al final, es más fuerte que cualquiera de nosotros. Salió sin esperar respuesta, y por primera vez, detrás de esa puerta, Nita se dejó caer al suelo, y lloró. Lloró por todo lo que no fue, por todo lo que nunca tuvo, y por todo lo que ya no podrá recuperar. No olvides seguir el canal, suscribirte, darle me gusta, y seguir disfrutando de la historia.